esta serie mucho adicional, ¿verdad?, a lo que recibamos durante la semana y en los devocionales de la célula. ¿Qué tal si estamos de pie y buscamos ese verso bíblico juntos? Primera de Reyes, capítulo 3. Vamos a mirar la oración de Salomón. La Biblia está llena. Si fuéramos a irnos por cada una de las oraciones que vemos en la Biblia, no nos daría tiempo. 6 semanas no sería suficiente. Pero vamos a tomar quizás algunas de las que pueden ir en línea con lo que queremos destacar. Y esta es una de ellas. Y la encontramos en Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 5, específicamente hasta el 10. Y lee de la siguiente manera. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así, verso 3, Primera de Reyes, capítulo 3. Salomón amaba al Señor, andando en los estatutos de su padre David, aunque sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. El rey fue a Gabaón a sacrificar allí, porque ese era el lugar alto especial. Salomón ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. Y en Gabaón el Señor se apareció a Salomón de noche en sueños. Y Dios le dijo, pide lo que quieras que yo te dé. ¿Cuántos de ustedes quisieran que algo así le ocurriera? Bueno, si eso me pasara a mí, yo me moriría. Yo creo que me pasaría como Isaías. Ay, de mí que soy hombre muerto. Muchos dirán, ay, sí, que encontrarse con la presencia de Dios de esa forma debe ser aterrador. Pide lo que quieras que yo te dé. Entonces Salomón dijo en el verso 6, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre, según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón hacia ti. Y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono, como sucede hoy. Verso 7. Y ahora, Señor, Dios mío, has hecho a tu siervo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé cómo salir ni entrar. Tu siervo está en medio de tu pueblo al cual escogiste, un pueblo inmenso que no se puede enumerar ni contar por su multitud. Da pues, fíjese lo que aquí le pide Salomón al Señor, da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues, ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y dice el verso 10. Y fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia, para administrar justicia. He aquí, he hecho conforme a tus palabras. He aquí, te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. También te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis estatutos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. Vamos a orar. Padre, queremos pedirte en el nombre de Jesús que en tu misericordia abras nuestro entendimiento, sensibilices nuestro corazón, para que podamos recibir tu palabra, el consejo de tu palabra, de la manera en la que es necesario que lo recibamos hoy, para que rinda fruto en nuestra vida. Señor, enséñanos, estamos a tus pies, deseamos escucharte. Revélanos lo que hoy nos quieres enseñar y ayúdanos a obedecer la palabra. Ayúdanos a escuchar, pero con una disposición obediente a la misma. Señor, glorifícate en este tiempo, úsame para tu gloria, para edificación de la iglesia, pero también permite que mis hermanos puedan experimentar, Señor, una gracia sobrenatural que les conduzca a entender y a desear poner en práctica lo que hoy recibiremos para tu gloria, te lo pedimos.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su asiento. Fíjese que la oración, podríamos nosotros llenar este cuarto de libros y de escritos, y los sermones serían incontables de personas que se han dedicado a hablar a lo largo de la historia, a predicar, a enseñar, a escribir acerca de la oración. Porque la oración es súper esencial para la vida cristiana. La vida cristiana, hermanos, es una relación, y es por eso que la oración es parte fundamental de la experiencia cristiana. Esa relación, hermanos, necesita fortalecerse. El Señor desea que nosotros le conozcamos. Él desea bendecirnos, Él desea guiarnos, Él desea darnos fortaleza, Él desea afirmar nuestra esperanza. Él desea hacerse real en nosotros y por medio de nosotros. Pero para que eso ocurra, nosotros necesitamos buscarle. Y la oración es uno de esos medios. Un medio muy importante que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos tener acceso a esa bendición. La oración, algunos dicen que sería mejor entendido si lo vemos como el aliento de la vida cristiana. Sin oración, el cristiano perece. Sin oración, el cristiano pierde su conexión con el Señor, su oportunidad de conocer al Dios vivo. Hace muchos años, un amigo mío, pastor, me compartía y conversamos acerca de este tema, y él me dijo algo que me impactó mucho y se los comparto. Él me compartía lo siguiente. Él dijo: tu vida será tan buena como lo sea tu vida de oración. Y es que verdaderamente aquello en lo cual tú te adentras de forma profunda, tú en verdad lo logras disfrutar. No sé si usted ha ido a algún lugar y solamente desde lejos ha saludado eso, un parque de diversiones, o ha ido quizás a un lugar al cual usted anhela ir y solamente de lejos lo pudo disfrutar. O le han dicho: mira, en tal lugar hacen esto, preparan esto, qué rico, qué bueno, pero solamente de lejos. No es lo mismo de lejos que adentrarte a la experiencia. Y precisamente la oración es esa oportunidad que nosotros tenemos de adentrarnos a la realidad, de experimentar la fe que hemos abrazado. Sin embargo, aunque esto es así, la oración representa un desafío. Representa un gran desafío. ¿Por qué? Porque implica inversión de tiempo, implica tener que dejar de hacer algunas cosas, cosas que quizás que vamos a querer hacer para que podamos hacer espacio y entonces poder tener tiempo a solas con el Señor. La oración representa un desafío, hermanos, porque es un ejercicio espiritual. Y al ser un ejercicio espiritual, nosotros como seres humanos no estamos acondicionados ni acostumbrados a cobrar conciencia de las cosas espirituales, sino de lo material, de lo que podemos palpar. La oración, hermanos, es una experiencia de gracia que Dios nos ha dado a nosotros, a aquellos que Él ha redimido. No es una experiencia para todo el mundo. Es una experiencia que Dios ha reservado para aquellos que Él ha rescatado del pecado, del infierno y de la muerte, para que ahora puedan vivir en una comunión íntima con el Dios del cielo. Hace muchos años atrás, recuerdo de niño, hubo una ocasión en donde para una actividad de la escuela necesitaba ponerme un disfraz para una obra que se iba a realizar en la escuela. Y fui con mi mamá a un lugar donde vendían las telas que tenían que conseguirse para que se pudiera preparar el traje, porque el traje no se compraba, había que prepararlo. Y cuando estábamos mirando las telas con mi mamá y escogiendo cuáles eran las que iban más en línea con lo que necesitábamos, ya casi por terminar de hacer la compra, mi mamá me menciona y me dice: ay, me falta algo, me falta comprar el patrón. Y yo decía: ¿el patrón? ¿Pero por qué ella dice de comprar el patrón? No me hace mucho sentido. Y poco pasó para que yo pudiera entender a lo que ella se refería. Y es que la costurera que iba a coser y a preparar el disfraz o el traje que yo necesitaba para el drama de la escuela, ella necesitaba no nada más la tela,
sino que necesitaba también un patrón que le diera a ella las medidas, que le diera a ella las formas de cómo necesitaba quedar ese traje. Y cuando nosotros pensamos en la oración, para nosotros aprender a orar de la manera en la que la Biblia nos enseña, necesitamos ir a la palabra en donde encontramos esos patrones que nos dan la pauta de qué elementos esenciales debemos considerar a fin de que nuestra vida de oración sea mucho más significativa, mucho más sólida. Cuando buscamos en la palabra y hemos leído ya en Primera de Reyes, capítulo 3, nos encontramos con un patrón de oración. Y es el que hoy vamos a compartir. Y es la oración del rey Salomón. Todos ustedes conocen acerca posiblemente del rey Salomón, pero miremos específicamente con qué nos encontramos. Todavía no, dale al primer slide, todavía no, déjalo en la portada. ¿Con qué nos encontramos específicamente en este pasaje que hemos leído en Primera de Reyes capítulo 3? Nos encontramos específicamente con un modelo sencillo de oración. Un modelo sencillo que nos da una pauta en cuanto a esos elementos importantes que nosotros necesitamos tener en cuenta a la hora de presentarnos al Señor en oración. ¿Con qué más nos encontramos en este pasaje que hemos acabado de leer? Nos encontramos con un joven que amaba a Dios, dice el verso 3 de Primera de Reyes 3. Salomón amaba al Señor. Fíjense cómo cuando pensamos en los modelos bíblicos de oración, nos damos cuenta que cada uno de ellos brota de un anhelo en el corazón porque Dios haga algo, pero también brotan de un apego en el corazón hacia el Dios al cual se le ora. No podemos pensar en desear estar con alguien a quien no amamos, ¿verdad que sí? Tú no disfrutas estar con alguien que no aprecias, ¿ok? Que no conoces. Y cuando pensamos en el ejemplo de Salomón, pensamos que en este momento se nos ilustra de forma clara que esa es precisamente su actitud, aún antes de que Dios se le hubiera revelado y él le hubiera pedido al Señor lo que entendió que era necesario pedirle. Nos encontramos con este chico que amaba a Dios, pero este amor que Salomón profesa tener por Dios, por su Dios, definitivamente no era uno superficial, sino que era uno que bien, como se señala aquí en este pasaje, era profundo. ¿Por qué? Porque el texto bíblico aquí nos lo dice. Vaya conmigo al verso del capítulo 3, verso 3 dice, luego de decir que Salomón amaba al Señor, ¿qué dice después? Él andaba en los estatutos de su padre David. Quiere decir que Salomón, hasta este momento, sabemos la historia y sabemos las dificultades que Salomón tuvo, los pecados de Salomón los conocemos, pero sabemos que en este momento en particular era un hombre joven que deseaba agradar a Dios, deseaba andar en los estatutos de David su padre, dice el texto bíblico. Reconocía definitivamente la dignidad, la santidad y la justicia del Señor, porque como lo vemos en este momento, dice que en el verso 4 específicamente, si usted me puede seguir en su Biblia, lo encontramos, dice que él acostumbraba sacrificar holocaustos al Señor en el lugar designado. Todavía no había templo, por lo tanto, el lugar tradicional para ofrecer sacrificios era el lugar que habían heredado de los cananeos en Gabaón. Era el lugar donde sí, los cananeos ofrecían sacrificios a sus dioses paganos, pero mientras el templo todavía no estaba construido, el pueblo de Dios iba a ese lugar y allí ofrecía sacrificios. Y eso era lo que Salomón hacía. Así que Salomón amaba a Dios, Salomón trataba de agradar a Dios y Salomón, ¿qué hacía? Ofrecía sacrificios al Señor. Y cuando pensamos en el hecho de Salomón ofrecerle sacrificios al Señor, ¿qué él estaba reflejando al hacer eso? Reflejaba dos cosas. Número uno, que reconocía la dignidad del Señor. Que reconocía la dignidad del Señor. ¿Cuántos sacrificios dice ahí que él le ofreció al Señor? Vamos a leerlo. Dice, ofreció 1000 holocaustos sobre ese altar. Los holocaustos eran ofrendas que se entregaban al Señor.
y que se entregaban a forma de poder transferir la culpa de mi pecado en ese sacrificio que yo entregaba. ¿Okay? En vez de yo sufrir la pena por el pecado, por la maldad, que es la muerte, es transferida ¿a quién? A esa ofrenda, a ese animal, a ese cordero, a ese macho cabrío que yo ofrezco, que no es cualquiera, sino necesitaba ser perfecto, necesitaba ser sin defecto, necesitaba ser específicamente cumplir con unas condiciones particulares. Y eso nos hace a nosotros pensar en quién, en Jesús, ¿verdad que sí? Porque Jesús vino a hacer, ya nosotros no tenemos que hacer esto, ¿por qué? Porque Jesús es nuestro sacrificio perfecto. Y una vez fue suficiente que Él lo fuera para que nuestros pecados por completo pudieran ser perdonados. ¡Aleluya! Pero en este momento todavía no era así. Y Salomón está reconociendo la dignidad del Señor, pero también al ofrecer estos sacrificios y de manera tan exagerada, 1000 sacrificios. Eso es como que, qué exagerado, Salomón. Él está exageradamente reconociendo la grandeza de Dios y exageradamente reconociendo cuán pecador Él es. Y eso a mí me llama la atención, hermanos. Porque esos 3 elementos en la vida de Salomón representan una base esencial para que nosotros, antes de saber qué estructura o qué patrón seguir a la hora de orar, sepamos que la oración nace en el corazón. Una vida de oración conforme a lo que la Escritura señala necesita y brota principalmente ¿de qué? De un amor hacia Dios, brota de un vivir en obediencia y brota, hermanos, de un reconocimiento de la dignidad del Señor y de nuestra propia pecaminosidad. Y eso es lo que específicamente vemos que Salomón evidentemente reconocía. ¿Con qué nos encontramos adicional a esto en este pasaje? Nos encontramos con algo maravilloso. Y lo vemos en el capítulo 3 que estamos analizando específicamente en el verso 5. Vaya a su Biblia y sígame, por favor. Nos encontramos con Dios mismo. Dios mismo mostrándose a Salomón, pero no mostrándose de cualquier forma, mostrándose en sueños a Salomón y diciéndole, hey Salomón, pide lo que quieras que yo te dé. Óigame, yo no sé usted, pero si a mí me pasa algo como eso, ¿qué usted le pediría al Señor? Piensa, ¿qué usted le pediría al Señor? Un novio, Señor, algunas podrían decir. Señor, marido, un marido. Otro, una casa. La sanidad de mi familia, de mi esposo. Cosas buenas, ¿ok? Cosas buenas. Señor, que mi mamá pueda venir a visitarme, que se arregle este problema que yo tengo. Podríamos muchas cosas pedirle al Señor. Pero a mí me llama mucho la atención cómo Salomón respondió después que Dios le dijo, pide lo que tú quieras. Lo vamos a ver. Usted se va a sorprender de cómo Salomón responde. La manera en la que Salomón responde aquí muestra y revela el corazón de este hombre. Yo creo que cuando Dios le dijo a Salomón, pide lo que quiera, estaba probando su corazón. Estaba probando su corazón. Porque lo que Salomón pidiera reflejaría una sola cosa. ¿Cuáles eran sus prioridades? ¿Qué era lo más importante para él? Porque si Dios te pide, se presenta ante ti y te dice, pídeme lo que tú quieras, eso que tú le pidas a Él representará lo que para ti es más importante que cualquier otra cosa. Y Salomón aquí nos lo muestra, que para él era lo más importante. En estos textos también nos encontramos con un hombre que al ser desafiado por Dios a pedir en oración, apeló a 5 cosas. 5 cosas que señalan el patrón. ¿Okay? Luego de hablar del corazón de Salomón, ¿okay? El corazón de Salomón puede ser descrito como uno que amaba a Dios, vivía los estatutos de David su padre y ofrecía sacrificios de adoración al Señor, reconociendo la dignidad del Señor y su propia ¿qué? Pecaminosidad. Pero luego de eso
vemos en Salomón que a la manera en la que él le presentó, al Señor su petición, su oración, la manera en la que él elevó oración al Señor, él lo hizo apelando a unas cosas que nosotros necesitamos tomar en cuenta cada vez que vayamos a orar. Tú necesitas amar a Dios. Tú necesitas, en la gracia del Señor, vivir para agradarle. Tú necesitas adorar al Señor porque la oración es adoración. Parte de lo que es la oración en esencia es adoración. Pero sobre esa base, cuando ores, cuando te toque orar, necesitas apelar a aquellas cosas que aquí Salomón específicamente apeló. ¿A qué apeló Salomón en esta oración número 1? Si lo tenemos ahí en la pantalla para que ustedes me puedan seguir. En esencia, en primer lugar, él apeló al carácter misericordioso de Dios. Al carácter misericordioso de Dios como la base sobre la cual presentaría sus peticiones al Señor. Lo vemos específicamente, tan pronto como Dios le dice, pide lo que tú quieras. Miren cómo aquí, en el verso 6, Salomón se dirige a Dios. Dice, tú has usado de gran misericordia. No le ha pedido nada todavía. ¿Qué está haciendo? Destacando la misericordia que él le había mostrado a su padre David. Él está apelando cuando Dios le dice, pídeme en oración lo que tú quieras. Antes de él pedirle, él, por así decirlo, hace memoria. No porque Dios necesita recordarlo, sino porque él necesita afirmarse en el hecho de que si algo a Dios le vamos a pedir, necesitamos pedirlo no desde la base de nuestros méritos, sino desde la base de la misericordia de Dios. Y Salomón entendía esto. Y esto probó verdaderamente que sí él amaba a Dios, que él de verdad deseaba agradar a Dios, que él de verdad adoraba al Señor. Y dice, tú has usado de gran misericordia con tu siervo David, mi padre. Según él anduvo delante de ti con fidelidad, justicia y rectitud de corazón. Y otra vez, lea conmigo. Dice, y has guardado para él esta gran misericordia. Él estaba reconociendo algo. Él había sido ungido ahora como rey en sucesión a su padre, como producto de la misericordia de Dios, no porque él lo merecía. Y él está al orar destacando ese carácter misericordioso de Dios. Cómo las obras de Dios son motivadas por la misericordia de Dios en todo sentido. Y con ello él está reconociendo como base a la hora de orar, Señor, todo lo que yo vaya a pedirte en oración necesita brotar de una convicción que me lleve a considerar tu misericordia. Hermanos, nada de lo que Dios hace por nosotros es porque lo merecemos. Porque si Dios operara sobre la base de nuestros méritos, lo que nosotros merecemos es el castigo eterno. La separación eterna de Dios. Nuestra justicia no es suficiente. Es débil, frágil e incompleta. Pero cuando pensamos en cómo Dios ha actuado y actúa hacia aquellos que le aman, cómo Dios actúa por su misericordia, no dándole lo que merecen. Eso significa misericordia. Si usted quiere definir misericordia, misericordia significa no recibir lo que mereces. Y él sabía que tanto David, su padre, como él, no merecían estar donde estaban. No merecían el que Dios le hubiera dicho, él específicamente, pídeme lo que tú quieras, que yo te lo voy a dar. Y por cuanto esa era su convicción, así se acercó ante el Señor, apelando a su misericordia. Así que así es que tú y yo debemos acercarnos a Dios en oración. Amén. Apelando a su misericordia. Señor, haz esto por tu misericordia. Y destacando las obras del Señor y cómo Él ha actuado conforme a su misericordia. Número dos. Vemos a Salomón que al orar, y con esto nos está enseñando a nosotros un ¿qué? Un patrón. ¿Okay? Imagínense, esto es un patrón. La misericordia es un elemento esencial. El segundo elemento al cual Salomón apela, ¿cuál es? A la promesa de Dios hecha a su padre David. ¿Por qué? Porque cuando se ora de la manera en la que la Biblia nos llama a que oremos, nos llama a que oremos ¿cómo? Reconociendo su misericordia. Y número 2, apelando
a lo que Él ha prometido. ¿Usted sabe cuántas promesas hay en la Biblia? Se dice que hay 7,000 promesas aproximadamente. No sé si ese número es preciso, pero eso es lo que algunos que se han dedicado a buscar esas 7,000, yo no lo he hecho todavía. Tengo muchas cosas que hacer como para sentarme a buscar 7,000 promesas, pero están ahí. Ya alguien lo hizo por mí y usted puede buscar y yo le puedo ayudar y puede encontrar a usted cuáles son específicamente. Tenemos la lista. Vemos a Salomón apelando a la promesa de Dios hecha a David su padre. ¿Cuál fue la promesa específicamente hecha por Dios a David? No la vamos a buscar, yo se las voy a leer. Está en 2 de Samuel 7, verso 12. Esta fue la promesa. Escuchen, cuando ya David estaba a punto de morir, Dios le dijo, y cuando tus días sean cumplidos, 2 de Samuel 7, 12, no está ahí, escuchen, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia, escucha bien, Salomón conocía esto, pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de ti. Y será afirmada su casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Aquí en la oración, ¿qué está haciendo Salomón? Recordando esta promesa que él previamente conocía. Vayamos a Primera de Reyes, ahí está en el verso 6. Dice, tú has usado gran misericordia con tu siervo David, según él anduvo delante de ti con fidelidad y justicia. Y más adelante dice, y has guardado para él esta gran misericordia en que le has dado un hijo que se siente en su trono como sucede hoy. ¿Qué está haciendo Salomón ahí? Recordando lo que Dios le dijo a Samuel en 2 de Samuel, como acabamos de leer. ¿Qué muestra esto? Que Salomón nos señala un modelo a seguir al nosotros orar. Apelando, diga conmigo, a su misericordia, a su carácter misericordioso. Y número 2, a sus promesas, que son sí y amén para los que estamos en Cristo. Y el Dios que promete, ¿cumple o no cumple? Él cumple. Tercer aspecto al cual debemos nosotros, mis amados hermanos, al cual debemos apuntar, amén, al cual debemos aludir cuando oramos. Tercer aspecto, ¿lo tenemos ahí? ¿Sí? Debemos apelar ¿a qué? A un vínculo relacional con Dios. A un vínculo relacional con Dios. ¿Por qué? Porque la oración es un vínculo relacional con el Señor. Recuerde que la oración hace sentido para aquellos que aman, viven para agradar a Dios y le adoran. Recuerde los primeros 3 versos de Primera de Reyes capítulo 3. Solo hace sentido para ellos. ¿Dónde vemos esto? Específicamente plantado aquí en el verso que estamos tratando de analizar y profundizar en él. Vaya conmigo, por favor, para que lo pueda ver en el verso 7. Mira lo que dice. Y ahora, Señor, Dios mío. Y ahora, Señor, Dios mío. ¿Qué está expresando Salomón al referirse a Dios como mi Dios? Él no está diciendo ahora Dios. No, él está diciendo ahora mi Dios. Hermanos, con esto le está reconociendo al Señor por su nombre. En sus Biblias dice Jehová, ¿verdad que sí? Y ahora, mi Señor Jehová. El nombre Jehová significa ese nombre con el cual Dios se reveló a Israel. Era uno que se dio a conocer, el Dios Todopoderoso que personalmente se dio a conocer. Y Salomón se está dirigiendo a ese Dios, al Dios Todopoderoso, a Yahweh, Jehová, como Dios mío, añadiendo interesantemente lo que podríamos decir que es un adjetivo posesivo al nombre de Dios. Mi Dios. Y con ello señalando y afirmando que él tenía una relación con ese Dios. Cuando tú dices que algo es tuyo, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Lo que estuvieron en la reunión de matrimonio.
Cuando la mujer sulamita le decía a Salomón, ¿qué le decía? Yo soy tuyo y tú eres mía. Había ¿qué? Conexión. Había conexión íntima. Cuando es ese sentido de pertenencia, es mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi iglesia. Yo no digo, me encanta cuando la gente dice, cuando dicen, en vez de decir yo voy para la iglesia, dicen yo voy para mi iglesia. Es diferente, ¿verdad que sí? Porque la iglesia puede ser cualquier iglesia, pero tu iglesia es aquella con la cual tú te has vinculado, con la cual tú has hecho un compromiso de estar ahí, de ser parte. Me hago entender, hermanos. Fíjense que cuando Salomón se dirige a Dios, apela a ese vínculo relacional. Todavía no le ha pedido nada, hermano. Todavía no le ha pedido nada. Dios le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Todavía no ha pedido nada. Él antes de pedir apeló a la misericordia de Dios, apeló a las promesas de Dios y apeló a ese vínculo relacional. Porque para efectos prácticos, hermanos, ¿qué Salomón está mostrando con esto? Que para él ha sido más importante y más relevante lo que ya Dios es para él que lo que Dios puede hacer por él. Tú y yo necesitamos saber que oramos no porque lo que Dios ya ha hecho por nosotros es insuficiente. Nosotros oramos porque Él ya ha hecho todo lo que es necesario para salvarnos, nos ha dado todo lo que necesitamos en Cristo. Pero oramos porque sabemos que así como Él ya ha mostrado su suficiencia, Él es capaz de poder hacer mucho más abundantemente en las cosas que restan y estamos viviendo en el hoy y que todavía no hemos experimentado. Y Salomón estaba claro de esa verdad. ¿A qué más vemos a Salomón apelar? Vamos al próximo, número 4. Vemos a Salomón apelar a su condición de siervo delante del Señor. Recuerden, Salomón era el heredero del trono. Él tenía todos el derecho de decir, yo soy el rey o yo seré el rey. Él no dijo, Señor, me dirijo a ti como rey. No. Él dijo, me dirijo a ti como qué. Vaya al verso 7, vaya conmigo, véalo. Y ahora, Señor mi Dios, has hecho a tu siervo rey. Interesante, eso es importante, hermanos. Has hecho a tu siervo rey. Él no está vinculando su función a su identidad. Él se está definiendo a sí mismo como siervo de Dios, que ahora ha sido puesto como rey. Pero no dejó de ser siervo porque ahora sería rey. ¿Y qué nos muestra esto, hermano? Humildad. Esto nos muestra humildad. Porque precisamente cuando nos dirigimos a Dios en oración, necesitamos apelar a lo que somos, a nuestra condición delante de Dios. No importa cuán alto Dios nos pueda llevar, nunca llegaremos hasta donde Él, porque Él es uno, Él es el Rey. Y esto muestra, amados, cómo antes de Salomón pedir todo lo que él quizás iba a pedir, que en realidad resultó ser una sola cosa, antes de ello, él reconoció la misericordia de Dios, apeló a sus promesas, se apegó a la relación de él con su Dios. Y obviamente una persona que está consciente de esas cosas va a saber cuál es su lugar. No va a tener problemas con su identidad, ni tendrá luchas con su sentido o su tendencia a la superioridad. ¿Por qué? Porque está reconociendo a Dios como suficiente. ¿A qué finalmente vemos que apela Salomón en estos pasajes al orar? Finalmente, número 5, él apela a su incapacidad, apela a su impotencia ante el llamado que Dios le había extendido. Él está al acercarse a Dios en oración y Dios decirle, pide lo que quieras, apelando a su impotencia, a su necesidad de depender de Dios. Aquel que no reconoce que necesita depender de Dios, no va a buscar a Dios en oración. De hecho, una de las señales que muestra el creyente que no ora es, en otras palabras, da a relucir o declara, yo puedo vivir sin la gracia de Dios. Es una forma de incredulidad. El creyente que no busca a Dios en oración, si Alexis no busca a Dios en oración y no depende de Dios, sino de sí mismo, de sus propios recursos, eso es una forma de incredulidad. ¿Dónde vemos esto? Véalo ahí conmigo en el verso 7 al final. Dice, ahora Señor Dios mío, yo soy tu siervo.
en lugar de mi padre David. David fue, hermano, un rey prominente, todos ustedes saben. Y él dice, aunque soy un muchacho y no sé salir ni entrar. En otras palabras, hay otras versiones que dicen y traducen este verso bíblico de la siguiente manera. Aunque yo soy un muchacho joven y sin experiencia, le estaba diciendo él a Dios, tú me has puesto como rey, aunque yo no sé qué hacer. Me escogiste y me pusiste aquí, yo no sé qué hacer. Pero si Dios te dijo que pidas lo que necesitas. Hermanos, sobre esta base, ahora Salomón le pide al Señor. Sobre esta base, ahora Salomón le pide al Señor lo que realmente él entiende que necesitaría. Porque sabes que, escúchame bien, tú entenderás lo que realmente necesitas cuando reconozcas a Dios como la fuente suficiente para tu vida. Amén. Adquirirás una justa perspectiva de qué debes pedir cuando tú reconozcas y te acerques a Dios sobre la base de su carácter misericordioso, sobre el fundamento de sus promesas, apelando a tu relación con Él y reconociendo tu lugar como siervo y como aquel que necesita depender de Dios porque no tiene los recursos. Cuando tú te acercas a Dios con esa actitud, tú vas a saber qué orar. Y cuando sepas qué vas a orar y qué le vas a pedir, te vas a dar cuenta que no son tantas cosas. Porque yo no sé usted, pero si yo hubiera pensado en lo que Dios le dice a Salomón, yo hubiera pensado que él hubiera sacado una lista. Porque déjame aprovechar, Dios me está pidiendo me está diciendo que yo le pida lo que yo quiera. Pues ¿qué usted va a hacer? La lista de 26 cosas. Aquí está, Señor. No, pero es que cuando se tiene una conciencia de Dios como la tenía Salomón, una sola cosa fue suficiente. ¿Y sabes qué le pidió Salomón? Vaya conmigo allí. Verso 9. Da pues a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. ¿Qué le pidió Dios a Salomón? Salomón a Dios, perdón. Un corazón sabio y entendido, ¿para qué? Para poder cumplir el llamado de Dios. La capacidad de poder discernir entre el bien y el mal. Lo que realmente necesitaba. Y para hacerles el cuento largo corto, porque ya tenemos que pronto irnos, ¿qué ocurrió? Dios le concedió a Salomón lo que pidió. Por supuesto que sí. Pero además de eso, le concedió lo que no pidió. ¿Por qué, amados? Porque cuando nosotros, al apelar al carácter de Dios sobre la base de todos los elementos que yo les he mencionado, nos acercamos a Dios en oración y le pedimos lo que realmente hace sentido que le pidamos, lo que brota del corazón de Dios, porque esto que Salomón pidió era lo que Dios quería concederle. Antes de ser lo que Salomón entendía que necesitaba, recuerde usted que esto era algo que Dios mismo sabía que él necesitaba y que definitivamente se lo reveló mientras consideraba la misericordia de Dios, sus promesas y consideraba su lugar ante Dios. Así que por cuanto Salomón tuvo este acercamiento al Señor apropiado de forma clara, en su gracia, amado, ¿sabes qué recibió? Recibió lo que no pidió. Lo que él entendía que no necesitaba. Muchas veces nosotros pedimos lo que no necesitamos y nos enojamos con Dios porque no lo recibimos. Y es que Dios nos está deseando conceder lo que realmente necesitamos. Pero para que tú puedas recibir lo que realmente necesitas, tú necesitas reconocer a Dios como lo reconoció Salomón, como la fuente de misericordia. Necesitas reconocer las promesas de Dios como la base sobre la cual hace sentido que tú pidas. Y necesitas pedirle al Señor sobre la base de esa relación que te une a Él. Si tú no tienes una relación con Dios ni cultivas una relación con Dios, vivirás una vida de oración frustrada. ¿Por qué? Porque andarás pidiendo cosas que Dios no te va a conceder. ¿Por qué? Porque no son una prioridad para ti. Hay cosas que nosotros creemos que son prioridad y no lo son. Hay cosas que son de urgencia, pero no necesariamente lo son para Dios. Que lo sean para ti no significa que lo son para Dios. Para Salomón posiblemente podría haber sido de urgencia pedirle a Dios todo lo necesario para tener un ejército capaz de defender a Israel. Pero él no pidió eso. ¿Qué pidió? Sabiduría. Dios le concedió
lo demás. Él podía haber pedido, necesito recursos para poder completar lo que será la construcción del templo. Salomón era quien lo iba a hacer. Y él no pidió eso. ¿Qué pidió Salomón? Sabiduría y discernimiento entre el bien y el mal. ¡Wow! Eso a mí me impacta muchísimo, hermanos, porque me confronta con mi tendencia carnal a acercarme a Dios, obviando su misericordia, obviando sus promesas y solamente considerando mis deseos. Cuando nosotros vayamos a Dios en oración, nos enseña este patrón de oración en Salomón. Nuestros deseos no pueden ser la única fuente de inspiración al acercarnos a Dios. Necesita ser su misericordia. Necesitan ser sus promesas. Y necesita ser ese deseo por conocerle. Ese deseo por vincularnos a Él al grado de llegar a decir, tú eres mi Dios, yo soy tuyo, tú eres mío. En fin, para que te vayas hoy a tu casa con una noción clara de lo que quizás esto nos lleva y nos desafía a hacer. Esto que hemos compartido hoy, amados, nos desafía a una sola cosa. Y es que si tú deseas orar de forma bíblica, conforme a la voluntad de Dios, ese tipo de clamor al cual Dios responde, ¿cuántos quieren que sus oraciones sean respondidas? Levante la mano. Yo levantaría mis piernas también. Tú tienes que saber que necesitas orar. ¿Tú quieres que Dios responda a tu oración? Tú necesitas orar, número 1, póngalo por ahí. Amigo, pónmelo por ahí en el PowerPoint. Necesitas orar teniendo como base el carácter misericordioso de Dios. Dale hacia adelante. Vamos a pasar bien rápido. Anótalos. Necesitas orar teniendo como base el carácter misericordioso de Dios. Número 2, necesitas orar considerando las promesas de Dios reveladas en su palabra. Amén. Necesitas orar en tercer lugar sobre la base de una íntima relación con Dios. Número 4, necesitas orar con un corazón humilde o un corazón de siervo. Y número 5, necesitas orar reconociendo tu dependencia de Dios. Cierra tus ojos ahí donde estás. Padre, delante de ti venimos en esta tarde, agradecidos de tu misericordia y conscientes de nuestra fragilidad humana, pero convencidos, Señor, de que tú eres el Dios que a través de tu palabra nos hablas y nos invitas en el poder de tu Espíritu Santo a reconsiderar esas cosas que a veces pasamos por alto y se nos olvidan. Padre amado, nos acercamos a ti en esta hora de la forma en la que vemos que tu palabra nos anima a que nos acerquemos a ti. Perdónanos, Señor, si nuestros deseos han sido la pauta que ha dictado nuestra motivación a acercarnos a ti. Tú te interesas por nuestros deseos. Claro que sí, tu palabra dice que nuestros deseos los pongamos en tus manos. Pero, Señor, nuestros deseos muchas veces parten de una perspectiva distorsionada por nuestra carnalidad y por nuestra naturaleza, que muchas veces no es reflejo de la tuya. Perdónanos, Señor. Perdónanos. En esta tarde te pedimos que nos perdones si hemos llegado a pensar equivocadamente acerca de tus intenciones hacia nosotros, porque no hemos visto que has respondido de la forma en la que quisiéramos. Enséñanos, Padre. Hoy venimos como niños como niños, Señor, que todavía recién están aprendiendo ante tu presencia, pidiéndote, enséñanos, Señor. Pídele ahí donde estás, Señor, enséñame. Si tú necesitas y anhelas tener este tipo de acercamiento al Señor que hace que la oración deje de ser algo que tú sientes que lanzas al vacío, a ser algo que de verdad te acerca a Dios, que es algo que de verdad mueve la mano de Dios. Dile, Señor, enséñame. Perdóname, Señor. Perdóname, Padre, perdónanos, nos humillamos delante de ti. Danos un corazón, Señor, alineado al tuyo. Un corazón como el que Salomón mostró tener aquí. Un corazón que te ame. Que te ame más que a cualquier otra cosa. Un corazón que desea agradarte como Salomón en este momento.
Un corazón como el de Salomón que deseaba adorarte, que ofrecía sacrificios, ofrendas, como muestra de adoración, de reconocimiento de su grandeza, de tu grandeza, pero también de su fragilidad. Oh Dios, apelamos a tu misericordia. Perdónanos, Señor. Apelamos a tus promesas, Señor. Tu palabra dice que clamemos a ti, tú nos vas a responder. Y nos enseñarás cosas grandes y ocultas que no conocemos. Tu palabra dice que pidamos, Señor, que toquemos a la puerta y que tú nos vas a abrir. Tu palabra dice, Señor amado, que aquellos que confían en ti tendrán nuevas fuerzas. Eso es una promesa, Señor. Ayúdanos a considerar esas promesas a la hora de nosotros orar. En el nombre de Jesús, que podamos tener el corazón de David, que decía, Dios mío, tú eres mi escudo, tú eres mi libertador, tú eres mi roca, porque Él estaba vinculado a ti. Señor, que nuestra relación contigo sea la base hacia la cual nosotros apuntemos cuando oramos. Que nos acerquemos a ti, Señor, como se acercó Jesús. Padre, como se acercó Jesús, en humildad, reconociendo su lugar, aun siendo Dios, nos enseñó humildad. Oh Padre, en tus manos estamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cantemos al Señor. Escucha este himno y terminamos dando gracias al Señor por su palabra. Aleluya. Gracias, Dios. Esta es mi oración. Sí, Señor. Que tu presencia se derrame en mí. Pídeselo al Señor. Señor, derrámate en mi vida. Este es mi corazón. Gracias, Jesús. Que yo sea un reflejo de ti. Sí, Señor. Y todo lo que soy, te lo entrego hoy. Me río a tus pies. Sí, Jesús. Sin ti no soy nada. Purifica mi alma, haz tu En nombre de Jesús. voluntad en mí. Esa es mi oración. Esa es mi oración. Si esa es tu oración, ahí donde estás, dile, Señor. Esa es mi oración. Sí, aleluya. Esa es mi oración. Y antes de llorar, quiero escuchar tu voz. Antes de caminar, delante de mí. En cada momento, yo confiaré en ti. Y tu palabra Gracias, Jesús. sea mi seguridad. Amén. Sí, Jesús. Antes de llorar, quiero escuchar tu voz. Antes de caminar delante de mí. En cada momento yo confiaré en ti. Y tu palabra sea mi seguridad. Todo lo que soy, te lo entrego hoy. Me humillo a tus pies. Aleluya. Sin ti no soy nada. Purifica mi alma, haz tu voluntad en mí. Esta es mi
Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ponte de pie, hermano, y terminemos este tiempo invitando por aquí a Fernando para que nos despida en oración. Que tengan una hermosa semana y ánimo, sea parte de esta iniciativa de oración durante estos próximos días. Sé que será de bendición. Amén. Padre, gracias por tu palabra y esta tarde que nos acompañes en nuestros hogares. Que vayamos contigo, Señor, sembrando tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Padre, que el resto del día sea siempre pensando en ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En la palabra de Dios. Perdóname. Tantas cosas en mi cabeza, Elizabeth. No tengo a David conmigo. Déjame ir un momento. Me bendiga. Sí, quítate. Yo me sigo con el micrófono. Kevin,